Bienvenidos a esta pequeña exposición, a este pequeño vídeo sobre la historia de la radio en Sudamérica. Yo soy Gerardo Moreno, de la Universidad Bicentenaria de Aragua, de la Escuela de Comunicación Social, y si quieres saber qué es, cuál es y cómo es la historia de la radio en América Latina, quédate. Bien, y comenzamos para hablar de la historia de la radio con el caso de Argentina, que tuvo su primera estación de radio por el año de 1920. Luego, en Sudamérica le sigue Bolivia, que tuvo su primera emisión de radio en 1928 y su primera estación de radio fue Radio Chuquisaca. Brasil además tuvo su primera emisora de radio gracias a Radio Sociedade en 1923, pero se le debe la llegada de la radio a Brasil a un sacerdote católico, cosa muy particular. Colombia comienza su andar en la radio en 1929 con la Radiodifusora Nacional, que fue su primera estación de radio pública. Chile comenzó la historia de la radio en Sudamérica en 1923 gracias a la Universidad Nacional de Chile, en donde se hicieron las primeras pruebas para la emisión de radio. La primera emisora de radio pública de Chile fue Radio Chilena, así se llamaba. Ecuador ingresó al mundo de la radio con Radio París, y esto sucedió en 1926. Les recuerdo que soy Gerardo Moreno, me pueden seguir en Twitter como @GerardoMoreno82. Allí tendrán tips, entrevistas y muchas publicaciones que son de absoluto interés. Continuamos con esto y tenemos que Perú entró al mundo de la radiodifusión en 1925 con su primera estación de radio, que fue OAX, mientras que Paraguay, que es un país que tiene una gran tradición oral y ha sido siempre muy orgulloso de su lengua, el guaraní, llegó a la radio en 1924 y su primera estación fue ZP5 Radio Paraguay. Uruguay comienza con los experimentos de aficionados en telegrafía y en 1929 entra al aire con Radio Parandizábal, que es la primera emisora radial de ese país. Mientras que en Venezuela, y de este modo terminamos con Sudamérica, comienza operaciones en 1926 Radio Aire, que era controlada por el gobierno del general Juan Vicente Gómez, que ejercía el poder desde 1908. Bien, y con más información con respecto a esto de la radio, tenemos que la radio es un medio de comunicación de masas por excelencia que permite difundir ideas, difundir valores culturales, hacer ejercicio de soberanía nacional y además de esto, ejercer la defensa de las ideas de la libertad, esto en regímenes democráticos, por supuesto. La radio, además, fue el primer medio de comunicación que se permitió tener pauta comercial, porque permitía enlazar las necesidades de los anunciantes con las necesidades del oyente. Y en algunos casos se concretaban negocios, cosa que sigue sucediendo hoy en día. América Latina ha tenido una expansión y una evolución muy rápida de la radio porque es un medio de comunicación muy versátil que solamente requiere para funcionar de antenas porque la información viaja a través de las ondas hertzianas. Hoy en día, gracias a la difusión y al alcance que ha tenido Internet, muchos medios de comunicación en toda América Latina han querido dar el salto hacia la superautopista de la información. Tanto así que Uruguay fue uno de los primeros países en adaptar la radio a Internet, y esto ocurrió en 1994. Escalonadamente le siguieron otros países del continente y hoy en día se estima que por lo menos 4 horas diarias dedica un latinoamericano para escuchar radio, 3 de ellas para el entretenimiento y por lo menos 1 hora o 30 minutos para escuchar por lo menos a un periodista de su preferencia. Quiere decir que la radio, a nivel convencional y a nivel online, han tenido una gran penetración en América Latina, no así en Venezuela, porque el servicio de Internet es muy deficiente y porque además la transmisión de una radio en Internet se vería interrumpida por los constantes apagones eléctricos y por la, como dijimos, mala prestación del Internet. Bien, esta ha sido toda la exposición por hoy. Yo soy Gerardo Moreno, recuerden seguirme en Twitter, @GerardoMoreno82, y muy agradecido.